Excelente. Ahora sí estamos. Como les comentaba, estamos por iniciar la sesión número 1 del módulo 4, que está relacionado con mecanismos de implementación. Hemos ya recorrido aspectos relacionados con participación ciudadana, con visión, con sistemas de información geográfica, y es muy pertinente, diría yo, incluso es como el meollo del asunto, el tema de los mecanismos de implementación, porque nos interesa pues mucho orientar estos planes más allá de generación de documentos anecdóticos o de visiones utópicas hacia cómo es que se puede aterrizar en el territorio. Entonces, tenemos el gusto hoy de escuchar a Luis Zamorano. Se los voy a presentar. Él es urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México, con máster en gestión urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña. En el ámbito académico fue coordinador de proyectos del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Ha sido funcionario público en diversas ocasiones, en distintas escalas. A nivel federal fue director general de Equipamiento e Infraestructura Urbana y director general de Rescate de Espacios Públicos en las Sedesol. También ha sido director general de Desarrollo Urbano en el Gobierno de la Ciudad de México y director general del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana del municipio de San Pedro García de Nuevo León. De igual forma, ha sido director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de WRI, antes Embarque, y actualmente es especialista técnico de planeación urbana en ONU Habitat. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra y comenzamos con la sesión. Muchas gracias, Aldo. Buenos días a todas y todos. Espero que me escuchen bien. Si de repente ven que me congelo o no me escuchan bien, por favor, háganmelo saber para poder tomar las medidas pertinentes. Pues bueno, efectivamente, como ya lo señalaba, como ya nos comentaba Aldo, el módulo del día de hoy tratará de hoy y del próximo viernes, pues va a tratar de aquello que tenemos que cuidar, incluir tanto en el PMDU como tomar en cuenta a partir de la normatividad que existe en cada uno de sus estados, en cada uno de sus municipios, para poder concretar efectivamente lo que establece la planeación, para que la planeación no se quede, como tantas veces, en una publicación que metemos en un cajón, en un librero, o para que no se limite nada más a hacer pues un plano que controla los usos de suelo en el municipio, sino que realmente pues pueda ser el documento que oriente las acciones en materia urbana, en materia urbanística del municipio. Entonces, pues eso tiene que ver con los mecanismos de implementación, y en la sesión de hoy, que es la primera, vamos a ver lo que tiene que ver con el financiamiento del municipio. Bueno, ya recordó Aldo más o menos en dónde estamos. Ya estamos cerca de culminar esta capacitación en municipios con los que tenemos el gusto de estar trabajando o que vamos a empezar pronto la elaboración de sus programas municipales de desarrollo urbano. Y ahora estamos en el módulo 4, financiamiento, el día de hoy, y el próximo viernes instrumentos normativos, que ahora vamos a ver cómo hay un traslape entre estos conceptos, porque hay instrumentos normativos que tienen que ver o que permiten una fuente de financiamiento para el municipio. Vamos a ver el día de hoy cómo se componen las finanzas municipales. Muchas veces, aunque trabajamos en gobiernos locales, estatales o federales, pero sobre todo en los municipales, pocas veces nos tomamos el tiempo de conocer cómo está armada, cómo están armadas las finanzas del municipio, cómo ingresan los recursos al municipio, de dónde vienen esos ingresos, cuántos de esos ingresos son propios y cuántos nos vienen transferidas de otros órdenes de gobierno, sobre todo de la federación, y después cómo gastamos o cómo gasta el municipio ese dinero que tiene, que son ejercicios fiscales, es decir, todo lo que entra en un año pues se tiene que gastar en un año en diferentes cosas. Entonces vamos a hablar
ingresos, de egresos, de cuál es la normatividad en donde vienen incluidos estos conceptos. Anoté yo por ahí que la posibilidad de hacer un ejercicio práctico, si nos da tiempo lo hacemos al final. Les habíamos pedido que pudieran traer el día de hoy la ley de ingresos de este año o del año pasado del municipio para que simplemente ojeándola puedan darse cuenta de cómo capta sus ingresos del municipio y también si consigan el presupuesto de egresos para ese mismo año, pues se darán cuenta en qué gasta. Y después vamos a pasar a una segunda parte, que también es financiamiento que tiene que ver con un concepto que se llama recuperación de plusvalías, que ahora lo vamos a explicar, y que tiene mucho que ver con el desarrollo urbano, porque las plusvalías se generan sobre el suelo urbano y se generan gracias a la acción pública y colectiva sobre el suelo urbano. Entonces, se hace poco, lamentablemente se hace poco, ahora vamos a ver cuándo se hace, cómo se hace y con qué intensidad, pero en realidad en el suelo, en el valor que se va acumulando en el suelo urbano, pues existen grandes posibilidades de financiamiento para el municipio que usualmente no se aprovechan, pero que ahí están y ojalá se puedan utilizar como parte, desde luego, de este programa municipal de desarrollo urbano. Ahí vamos a nosotros también a plantear la posibilidad, vamos a fomentar que haya recuperación de valías. Y bueno, después tendremos una sesión de preguntas al final. Y quizás también a la mitad, antes de que entremos a recuperación de plusvalías, podamos hacer un espacio para preguntas y para resolver. Bueno, pues, ¿qué necesita un programa municipal de desarrollo urbano para pasar, ahora sí, como se llama nuestro curso, del documento al territorio? Pues, en realidad necesita, digamos, simplificando o agrupando los conceptos, necesita dos cosas. Necesita reglas, necesita normas que sean de observancia obligatoria. Probablemente, pues las reglas más fáciles de entender en un PMDU son los usos de suelo. El PMDU establece pues que para ese predio o esa gran zona de la ciudad es no urbanizable, y pues es no urbanizable, ahí hay una regla. Y al interior de la ciudad establece que el predio en determinada colonia pues tiene 2 niveles y es un uso habitacional y una serie de normas de densidad, etcétera. Y bueno, eso permite que lo que se establece en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano se vaya concretando en la realidad. Y por otra parte, dinero, porque todo aquello que se plantea en la parte propositiva, en materia de acciones y sobre todo de proyectos de mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, de nuevos espacios públicos, de mejoramiento de la movilidad urbana, etcétera, etcétera, pues requiere dinero, requiere de un presupuesto para poderse llevar a cabo. Entonces, pues ahí vamos a ver la suma de estas dos cosas nos permitirían materializar lo que elaboramos a manera de programa de desarrollo urbano. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que tiene relación con dinero y el próximo viernes vamos a ver otras reglas, también conocidas como instrumentos normativos. Ahora bien, vamos a ver el día de hoy, en general, los ingresos. Ya les decía yo que hay algunos que tienen mucha relación con el desarrollo urbano, el desarrollo inmobiliario y las plusvalías urbanas. Y la próxima sesión, cuando hablemos de instrumentos financieros, pues ya no los vamos a volver a explicar, porque los vamos a explicar hoy, pero vamos a hacer el vínculo ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos de la transferencia de potencialidad? Bueno, pues ese es un método de financiamiento del municipio que tiene que ver también con la posibilidad de darle ingresos. Entonces, tenemos que los instrumentos de desarrollo urbano, y los denominamos así de manera genérica, están contenidos en muchos ordenamientos. Desde luego están contenidos algunos en la ley orgánica de los municipios. Están contenidos, por ejemplo, los que tienen que ver, obviamente, con el tema ambiental, la protección al ambiente, etcétera. Pues ahí están contenidos en la ley estatal en materia de medio ambiente, como se llame en cada uno de los estados, porque eso varía. En la ley de protección civil, lo que tiene que ver con la resiliencia, con la protección o la prevención ante los riesgos, etcétera.
La mayoría de los instrumentos para el desarrollo urbano, pues los van a ver ustedes incluidos en la ley estatal en materia de ordenamiento territorial, de asentamientos humanos y de desarrollo urbano, que también tiene diferentes nombres en cada uno de los estados. Seguramente ustedes las utilizan y las ubican muy bien. Y también tiene que ver, por ejemplo, con la ley de hacienda de los municipios. Justamente ahí es donde se describe cuáles son los potenciales ingresos de los municipios. Desde luego, muy importante, otros instrumentos para el desarrollo urbano se establecen desde o al interior de los programas municipales. Entonces, digamos que la agrupación de ciertas secciones, de ciertos capítulos, de ciertos artículos, de todas estas leyes y de otras, yo nada más incluyo aquí las más evidentes, más el PMDU, hacen el conjunto de lo que suele conocerse como instrumentos para el desarrollo. Ahora bien, vamos a entrar al tema ya del financiamiento. ¿Cómo gana dinero? ¿Cómo obtiene dinero el municipio? Y posteriormente, ¿en qué lo gasta? Vamos a ver que hay ingresos y egresos. Y tanto estos ingresos como estos egresos, en principio, son los que le permite la Constitución política, pues sobre todo en el artículo 115, le da ciertas atribuciones al municipio y también le da ciertas capacidades financieras para que pueda atender esas atribuciones, esas facultades o esas responsabilidades, sobre todo en materia de servicios públicos, que le establece. Entonces, pues hay desde la Constitución claramente una definición de qué se ocupa el municipio y cómo se puede financiar el municipio para cumplir con esas obligaciones. Esas indicaciones, pues después se aterrizan en las leyes de hacienda municipal, en las leyes de ingreso de los municipios de cada año y también en los presupuestos de egresos y otros ordenamientos del municipio. Ahora, ¿cuáles son? Si ustedes revisan la ley de hacienda municipal de su estado, se van a encontrar ahí pues una definición de todo aquello que puede cobrar el municipio. Palabras más, palabras menos, a veces agrupados de una manera y a veces agrupados de otra manera. En general tenemos, ahora los vamos a ver con detenimiento cada uno de estos, pero tenemos los derechos, los impuestos, las contribuciones de mejoras, los productos, los aprovechamientos y los ingresos derivados de financiamiento, la deuda. Estos son los ingresos que el municipio puede generarse por sí mismo. Y me faltó ahí de apuntar, pero es el más importante, el más abundante en términos de dinero, las transferencias que le vienen dadas de otros niveles de gobierno, fundamentalmente del gobierno federal. Entonces, como ustedes saben, cada año el municipio, o a finales de cada ejercicio fiscal, el municipio elabora su proyecto de ingresos para el siguiente año, ¿no? Se basa en buena medida, de manera tendencial, en la forma o en los ingresos que obtuvo en el año que está corriendo. Pero entonces, a finales de cada año, el área de finanzas de cada municipio elabora y manda, digamos, al Estado o al Congreso del Estado un proyecto de ley de ingresos en donde dice, yo estimo que el próximo año voy a recibir esto y esto y esto y esto en términos de derechos y de impuestos y tal. Y este es mi presupuesto esperado global para el próximo año. Y hay un segundo ejercicio, suele hacerse a principios de cada ejercicio fiscal en enero, en donde el mismo municipio, en una sesión de cabildo, discute y aprueba en qué va a gastar los recursos que le ingresen ese año en las arcas públicas. Y siempre debe de coincidir con pesos y centavos lo que se está esperando de ingresos con lo que se proyecta gastar ese mismo año. Entonces, ese es más o menos el esquema. Ahora, vamos a explicar cada uno de los conceptos de ingresos propios del municipio. Esto es lo que el municipio está facultado para cobrarle a los ciudadanos, a las empresas, en función de diferentes actividades. Entonces, los derechos nos dicen las leyes hacendarias, que son
los pagos que percibe el municipio a cambio de la prestación de servicios públicos o bien por servicios de carácter administrativo. Y entonces ahí, pues seguramente se les vienen muchos a la mente. Los más frecuentes y los más ampliamente difundidos y probablemente los que generan mayor recaudación son los que tienen que ver con el agua y el drenaje. Los municipios, su organismo operador, muchas veces es al interior del propio municipio, muchas veces tienen un organismo descentralizado o desconcentrado que presta servicios de agua y drenaje, y esto se cobra. Muchas veces también se cobran derechos por la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, por toda la cadena, no nada más por la recolección, sino todo lo que sucede entre la recolección y, digamos, la disposición final de los residuos sólidos. Hay también derechos, hay municipios que cobran derechos por el alumbrado público, ¿no? Para esto, en muchas ocasiones, el municipio se coordina, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad y la CFE a todos los usuarios del, no sé, del municipio de Durango, pues les llega como parte de su recibo de luz un pequeño porcentaje en donde se les está cobrando el alumbrado público de todo el municipio. Hay veces que nada más se le cobra, digamos, a los grandes usuarios o a las grandes superficies comerciales, pero bueno, hay la posibilidad de que el municipio le pase la factura, le pase la cuenta también a los ciudadanos por el alumbrado público. Y estos son, digamos, los servicios públicos a lo mejor más reconocibles. También hay municipios que cobran derechos por la repavimentación o por servicios de composturas de los pavimentos. Entonces, eso también puede cobrarse. Cuando terminemos, o si quieren hacerlo a medida que yo hablo, pues pueden darle una revisada a la ley de ingresos de su municipio, si es que la tienen a la mano, y van a ver todos los conceptos de ingreso por los cuales el municipio cobra derechos. Y también hay derechos, como lo dice la explicación, que tienen que ver con la prestación de servicios administrativos. Y ahí tenemos mucho que ver los que trabajamos en temas de desarrollo urbano. Hay dos derechos que generan bastantes recursos para los municipios. Si los comparamos con el resto de los ingresos propios, a lo mejor si los comparamos con los ingresos totales del municipio, quizás no pintan mucho, pero si lo comparamos con los ingresos propios del municipio, hay servicios que sí pesan, o sea, que sí le generan un recurso importante al municipio y que nosotros, los que estamos en el mundo urbanístico, tenemos que ver en eso. Y me refiero, por ejemplo, a los derechos por otorgamiento de licencias de fraccionamiento o de construcción. O sea, esos suelen generar una buena entrada para los municipios, sobre todo para los municipios en donde hay mucho crecimiento de fraccionamientos y donde hay mucha construcción de todo tipo, habitacional, comercial, etcétera. Pues todos aquellos que van y que solicitan una licencia o un permiso de construcción tienen que pagar ciertos derechos al municipio. Esa es una entrada de financiamiento. Y también tenemos el tema, por ejemplo, de los servicios catastrales. Muchas veces los particulares, para obtener su plano catastral, para hacer algún trámite, etcétera, hay infinidad de trámites que requieren de acompañar la documentación con un plano catastral, pues los servicios catastrales también pueden cobrar. Entonces, estos son los derechos, o sea, el municipio hace una chamba, presta un servicio, sea de carácter de servicios públicos, de infraestructura o administrativo, y entonces le cobra al ciudadano por haber llevado a cabo el servicio. Ahí hay, digamos, hay un gasto, hay un egreso, hay que pagar nóminas, etcétera, etcétera, pero se recupera parte de eso a través de la prestación de los derechos. Después tenemos los impuestos. Y los impuestos que puede cobrar el municipio tienen que ver fundamentalmente con la propiedad inmobiliaria. Son, como ustedes bien saben, el impuesto predial. El impuesto predial, pues lo causan todos los bienes inmuebles.
está basado tanto en el valor del suelo como de sus mejoras y construcciones. Es decir, todo aquel predio y las construcciones que estén construidas sobre ese predio en un municipio tiene la obligación de pagar el impuesto predial. Hay ciertas cosas, ciertas propiedades que están exentas, por ejemplo, la propiedad de gobiernos suele estar exenta del impuesto predial, pero hasta ahí. Hay una mala práctica de no cobrar el impuesto predial o de cobrarlo muy bajito o nada más cobrarlo en el medio urbano, no cobrarlo en el medio rural, o de exentar de facto al suelo ejidal y no cobrarles el impuesto. Pero bueno, el derecho de cobrar el impuesto de manera generalizada existe. Que los municipios muchas veces no se quieren meter en problemas. A nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta cobrar impuestos, pero son necesarios para el financiamiento de los municipios. Entonces, el gran instrumento de financiamiento propio de los municipios debería de ser el impuesto predial, por la enorme cobertura, por la cobertura total que tiene de su base gravable. O sea, digamos que si uno vive o trabaja en un municipio, no tiene forma de escapar al pago predial. Si yo tengo mi casa, pues tengo que pagar un predial. Pero si yo rento una vivienda, pues a la hora, digamos que mi casero de alguna manera me traslada el costo del impuesto predial también en la renta que yo le pago cada mes. Y lo mismo, cuando vamos a un centro comercial o a un restaurante, un pedacitito de nuestra cuenta, el restaurante, pues se estaría yendo, por ejemplo, al pago del impuesto predial. Entonces, es un buen instrumento de financiamiento, es un financiamiento que no se puede huir, ¿verdad? No se puede evadir, no se puede desaparecer un terreno, no se puede desaparecer la construcción. Muchas veces, repito, hay la mala práctica de no cobrar correctamente el impuesto predial, pero la posibilidad de cobrarlo está ahí. Hay que decir tristemente que México es de los países que menos cobran el impuesto predial. O sea, hay estudios que evalúan lo que se cobra en términos del PIB en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en el resto de Latinoamérica incluso, y nosotros siempre salimos en los peores lugares de captación de impuesto predial si lo comparamos, por ejemplo, con el PIB, con el Producto Interno Bruto. Yo recuerdo haber visto estudios internacionales en donde los municipios mexicanos están más o menos a la par de los municipios africanos en materia de cobro del impuesto predial. Entonces, pues para mí es importante dejarles ahí pues la reflexión de que es un impuesto que está ahí disponible, que por su naturaleza es el que se podría significar mayores ingresos para el municipio y importante cobrar. Y el segundo impuesto de carácter inmobiliario es el impuesto sobre adquisición de inmuebles o el ISAI. Y este se genera al momento de una transacción, de una compraventa de un inmueble. Lo paga el adquirente del inmueble y está basado en el valor de avalúo, en el valor comercial, en el valor de la operación inmobiliaria. Entonces, lo que muchas veces nosotros percibimos como, híjole, las escrituras son bien caras, compré mi casa y tengo que pagar mucho dinero por escrituración. Lo que acostumbramos o lo que nosotros interpretamos como que se paga por escrituración se divide en dos grandes conceptos. Uno es, yo diría que ni siquiera es el mayoritario, lo que se queda el notario por sus servicios, por sus honorarios notariales, y la otra parte es la que el notario ingresa o paga al municipio como impuesto sobre adquisición. Entonces, los municipios en donde hay mucha dinámica económica, mucha dinámica que son muy activos en términos de compraventa de inmuebles, o aquellos municipios como varios de ustedes que están en proceso todavía de fuerte urbanización y construcción de fraccionamientos periféricos, etcétera, tienen ingresos importantes en materia de sobre adquisición de inmuebles. Estos son los dos grandes impuestos de los municipios. Hay otros más pequeñitos que creo que no vale mucho la pena mencionar, pero estos son, digamos, estos dos deberían de ser los campeones en materia
de financiamiento interno, de finanzas internas de los municipios. Ahora bien, vamos a otro concepto que está incluido en las leyes de Hacienda de los municipios desde hace muchísimos años. Yo casi me atrevería a decir que siempre ha estado incluido, que hace muchos años se cobraba con cierta frecuencia, pero que ha ido cayendo en desuso, lamentablemente, porque a mí me parece que es un buen instrumento, y son las contribuciones de mejora. Nos dice la ley que es una contribución de mejoras aquellas pagos que quedan a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras, servicios y equipamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que si yo vivo en una calle que no tiene pavimentación y el municipio programa para el siguiente año la pavimentación de mi calle, la construcción de banquetas, la construcción del arroyo vehicular, o si vivía yo en un fraccionamiento o en una colonia que a lo mejor empezó de manera irregular y no tenía servicios como agua y drenaje, y ahora el municipio los va a introducir, y obviamente eso genera un costo, una inversión importante para el municipio tiene derecho a repercutirle parte de ese costo o incluso el costo completo a los predios que se beneficien directamente de la construcción de esa nueva infraestructura. Es decir, que si en una colonia se va a construir, se va a pavimentar la calle y esa pavimentación va a costar 5 millones de pesos y hay, no sé, hay 100 lotes que tienen frente a esa calle que ahora se va a pavimentar, el municipio, por ley, tiene derecho a repartirle hasta los 5 millones de pesos, que es el costo total de la obra, transferírselas vía contribuciones de mejora a los predios que se van a beneficiar de esa obra, que son en principio pues, los predios que tienen frente a esa calle que ahora va a estar pavimentada. La pavimentación obviamente mejora la calidad de vida de la gente que vive ahí, pero también le incrementa de manera importante el valor del suelo a los predios que dan a esa calle. Entonces, esa es la justificación que permite que el municipio repercuta una parte de esos costos de inversión de infraestructura a los predios que se van a ver beneficiados. Ahora, revisen ustedes las leyes de ingresos de sus municipios y se van a dar cuenta si esto está sucediendo o no está sucediendo. Hay muchos municipios que si uno revisa la ley de ingresos, pues la contribución de mejoras viene en ceros. Hay otros que tienen contribuciones muy pequeñitas, pero por lo menos no están en ceros, que está bien. Hay otros municipios que yo conozco experiencias buenas, unas buenas prácticas de algunos municipios que manejan con la ciudadanía pues esquemas como que decía antes en los programas federales de par y paso. O sea, tú pones una parte y yo pongo otra parte. Si la pavimentación de la calle cuesta 5 millones, pues bueno, el municipio va a invertir 3 millones de su presupuesto y vamos a pedirle a los propietarios que tienen frente a esa calle que pongan los otros 2 millones que hacen falta para completar los 5. Y bueno, otro tema es la programación en el tiempo. No quiere decir que esos 2 millones los tengan que poner de golpe en un solo ejercicio presupuestal, porque eso pudiera ser, digamos, un gasto muy oneroso para la gente, que le suban mucho, que le pongan una imposición muy alta en un año, pero sí se puede dividir, por ejemplo, oye, junto con el predial, durante los próximos 5 años vas a pagar tu pedacito de calle que te acabamos de pavimentar y te van a tocar 500 pesos al año durante los próximos 5 años. Entonces, son esquemas virtuosos, son esquemas que le permiten al municipio multiplicar sus recursos, son ingresos que le permiten al municipio atender muchas más zonas que tienen carencia de servicios públicos o de equipamientos. Y lamentablemente, bueno, es un impuesto, no es un impuesto, es un concepto de ingreso que ha entrado en desuso, pero que en realidad también tiene mucho potencial. Y yo les dejo ahí de tarea que
reflexionen sobre la conveniencia de que algunas de las obras que incluso pasan por sus escritorios como propuestas pudieran también llevar un componente de aplicación de una contribución de mejora. Lo que sea es bueno, o sea, si es el 10%, si es recuperar vía contribución de mejora, el 10% del costo total de la obra, está bien, eso es mejor que nada. Para algo servirá ese 10%, para hacer más obra este mismo año o el siguiente. Les dejo ahí la reflexión de que es importante pensar en las obras que propongamos, en los PMDUs, que se apliquen las contribuciones de mejora. Después viene otro concepto de ingreso que se llama producto, que son aquellos ingresos por contraprestaciones de los servicios que el municipio presta en sus funciones de derecho privado. ¿Cuáles? Por ejemplo, el municipio es dueño del mercado público y el mercado público, pues a los locatarios les renta los locales. Entonces, ese ingreso por la renta de locales para el municipio es un producto, concepto de ingreso llamado producto. ¿Qué otras cosas pueden considerarse como productos de los municipios? Pues, por ejemplo, cuando lo mismo, el tema de las concesiones del espacio público para poner una mesa de un restaurante, para poner un mercadito de los fines de semana, para poner una activación de publicidad en la plaza pública. Todo eso potencialmente pues le puede generar un ingreso al municipio porque está haciendo, déjenme, digamos que es el municipio en su actividad de casero. El municipio tiene ciertos bienes públicos que son inmuebles, puede ser espacio abierto, puede ser espacios cerrados como los mercados o los rastros, y entonces el municipio le cobra al particular que va a hacer un negocio en ese espacio público, pues una renta. Y eso constituye un producto, que también puede ser, hay municipios que tienen ingresos por productos interesantes, ¿no? ¿Qué otra cosa es un producto? Pues los rendimientos financieros. El municipio tiene su dinero en el banco y los intereses que le genera pues son también considerados como un producto. Y finalmente, hay varios ejemplos que a lo mejor no son tan típicos o tan usuales como estos, pero hay municipios que tienen suelo y la venta de ese suelo hacia particulares pues generan un ingreso que son considerados como productos. Y luego tenemos los aprovechamientos, que sobresimplificando el tema es todo lo que no es impuesto, derecho, contribución de mejoras o productos es aprovechamiento. Ahí entra la bolsa de todos los otros ingresos. Por ejemplo, una multa, las multas de tránsito, por ejemplo, los municipios que tienen su policía de tránsito municipal, los ingresos por multas se consideran aprovechamientos. Hay también la posibilidad, es una posibilidad interesante, que se cobra, por ejemplo, en la Ciudad de México. La Ciudad de México le cobra a los desarrolladores y a los constructores, por cada metro cuadrado que van a construir, les cobra un aprovechamiento, es que no es un impuesto, un aprovechamiento, es una tarifa fija, me la voy a inventar ahora. Por concepto de impacto a la red de agua potable, cada constructor debe de pagar 200 pesos por metro cuadrado de nueva construcción. Entonces, si yo voy a hacer una casa de 200 metros cuadrados, a la hora de ir a pedir mi licencia de construcción, me van a hacer pagar un aprovechamiento por impacto a la red de agua de 200 pesos por cada metro cuadrado. Entonces, son 200 por 200, son 40,000 pesos tendría yo que pagar como aprovechamiento cuando voy a construir una casa de 200 metros cuadrados, y ese aprovechamiento es para fortalecer la red de agua potable. Entonces, es otro tipo de ingreso que es importante que ustedes lo conozcan y lo tomen en cuenta porque también tiene que ver con la actividad inmobiliaria, con la actividad constructiva. Y entonces, bueno, con lo que les he dicho, pueden ustedes hacer una breve evaluación. Perdón, me faltó algo súper importante y que no incluí erróneamente una lámina, pero es lo que tiene que ver con las transferencias federales. O sea, de lo que el gobierno federal
recauda cada año de impuestos sobre la renta y de IVA y de impuesto especial sobre productos y servicios, etcétera, todos los impuestos federales que generan pues una bolsa de recursos muy grande, más lo que genera, lo que se pueda generar, por ejemplo, en materia de venta de petróleo, de otras empresas públicas del Estado, toda la bolsa que se genera ahí, una parte de esa bolsa se le reparte entre todos los municipios del país y eso se considera como transferencias federales. También hay algunas transferencias estatales, de los gobiernos estatales hacia los municipios, pero son básicamente federales. Y esto suele ser el ingreso, por mucho, el ingreso mayor de los municipios. Entonces, aquí hice yo un ejercicio breve y puse los principales conceptos de ingresos del municipio de Canacín, en Yucatán. Canacín es un municipio periférico, conurbado a Mérida, que en los últimos años pues, se ha caracterizado porque ahí ha recibido la mayoría o bueno, no la mayoría, pero muchos de los fraccionamientos, sobre todo de vivienda económica, de vivienda social. Y bueno, ha crecido de manera muy rápida este municipio conurbado. Para 2020, pues tenía 141,000, casi 142,000 habitantes. Probablemente en este momento ya tenga 150,000 habitantes. Entonces, lo podemos considerar como un municipio medio. Y esto es lo que podríamos observar de una revisión bien rápida de sus finanzas. Lo que vamos a ver, si nos vamos a la gráfica, lo más evidente es pues, que el 70% le viene de dinero federal o estatal. ¿Esto qué significa? Pues que Canacín no puede hacer nada para incrementar lo que le toca por participaciones federales y estatales. Bueno, sí puede hacer, puede captar más población y entonces le van a dar más dinero, pero no tiene realmente una forma proactiva de influenciar. No puede ir a la Cámara de Diputados a pedirle más dinero, ni puede ir con el secretario de Hacienda a pedirle más dinero, porque eso lo determina el Congreso bajo una ley que se llama la Ley de Coordinación Fiscal, y entonces, pues en función de tus características poblacionales y de marginación, etcétera, que tiene tu municipio, pues te corresponde cierto porcentaje anual respecto de la bolsa distribuible de participaciones federales. Entonces, en el caso de Canacín, y así están prácticamente todos los municipios del país. Es raro el que no está así. Afortunadamente sí hay municipios que no dependen en su mayoría de ingresos externos, porque este 70% o el 75% que tienen muchos municipios o el 80% que tienen muchos municipios, en realidad lo que significa es que tienen una dependencia casi total de los recursos que se generan en otros órdenes de gobierno, ¿no? Y que no tienen la capacidad de incrementar de un año al otro y que la verdad son ingresos muy estables en el tiempo, ¿verdad? O sea, difícilmente lo que un municipio percibe por participaciones va a subir en 10% o en 20% de un año a otro. Más bien no va a pasar, eso no va a suceder. Siempre se mantienen muy estables. Entonces, pues vemos en principio en Canacín que en el año del 2022, el año pasado, de un ingreso total que tuvo el municipio de 357 millones, 251 millones le vinieron de transferencias federales y estatales. Ahora, de lo que sí representa el esfuerzo recaudatorio del municipio, pues nos vamos a los otros conceptos y el panorama es bastante triste. Vemos que el 27%, es decir, casi lo que completa el 70%, viene de impuestos. Y viene de los dos impuestos a los que yo me refería en mi explicación. Viene del impuesto predial y del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Fíjense, es curioso que del impuesto predial, que es un impuesto que pagan todos los predios del municipio, pues solamente le vienen de ahí 13,700,000 pesos, es decir, poco menos del 4% de los ingresos totales del municipio. Y contrasta el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que ese es un impuesto que solo se paga los inmuebles que van a cambiar de manos, que van a cambiar de propietario
ese año. Y fueron 80 millones de pesos. Entonces, ¿qué está pasando en Canacín? Que no está presente, entonces podemos hablar un poquito más de Canacín. Entonces, en Canacín, pues resulta que es muy flojo para cobrar el impuesto predial, porque sí tiene muchos habitantes, sí tiene muchas viviendas, pero recauda bien poquito. Recauda menos de 14 millones para 145,000 o 150,000 habitantes que probablemente ya tenía en 2022. Y por otra parte, sí recauda más de impuestos sobre adquisición de inmuebles, porque ese impuesto es relativamente fácil de recaudar porque lo enteran los notarios a la hora, o sea, los notarios se aseguran a la hora de escriturar un inmueble de que eso se le pague al municipio. Entonces, pues digamos que el municipio no tiene que salir a hacer la recaudación, sino que los notarios se encargan de cobrárselo al comprador del inmueble y de cobrárselo o se encargan se aseguran de que el comprador haya pagado ese dinero como requisito para escritura. Entonces, vemos que entre esos dos impuestos, los que tienen que ver con los bienes inmobiliarios, pues apenas se junta el 27% de los ingresos totales. Aquí Canacín, por referirme a este ejemplo en particular, pues tiene una gran oportunidad de subir el impuesto predial. Es decir, si Canacín quisiera hacer un esfuerzo recaudatorio y para ello actualizar los valores catastrales, actualizar el catastro, o sea, cuidar que el catastro realmente tenga la cobertura total, por lo menos de la zona urbana del municipio, y salir a cobrar con seriedad el impuesto, cobrar multas cuando no paguen, cuando haya contribuyentes morosos, etcétera, etcétera. Fácilmente, estos 13 millones que cobró en 2022 los podría multiplicar por 10 en muy poquito tiempo. Eso se los garantizo. Entonces, digo, incluso se puede sacar el per cápita de cuánto es el impuesto predial entre habitantes y vamos a ver aquí que es muy poquito dinero. Hagan ustedes el ejercicio en su municipio. Se van a dar cuenta muy probablemente de que el municipio está desperdiciando su potencial de recaudación del impuesto predial. Y bueno, vámonos después a los derechos que cobra el municipio, que juntos todos los derechos apenas suman el 3% de los ingresos totales. Entonces, ¿por qué conceptos cobra agua el municipio? Pues por agua y drenaje, que para efectos prácticos el municipio casi regala el agua y el drenaje, porque no se puede entender que en un municipio con 141,000, 142,000 habitantes, el ingreso de un año completo para todos los habitantes sea de 1,600,000 pesos. Y luego hay dos derechos que son administrativos, por servicios administrativos, y que tiene que ver, por ejemplo, con el quehacer que hacen ustedes, sobre todo el de fíjense, en el caso de la Dirección de Desarrollo Urbano en Canacín, ellos ingresan por su actividad dando licencias y permisos de desarrollo urbano y de construcción, ingresan más de lo que cobra el municipio por todo el año. También las licencias de funcionamiento y de permisos generan pues algún ingreso ahí destacable, entre comillas. Las licencias por venta de alcohol suelen ser también bastante significativas, pero bueno, a grandes rasgos, pues este es el panorama de Canacín, que se ve triste, porque dependen en su enorme mayoría de lo que les transfiere la federación y de lo que se da por la compraventa de los inmuebles. Y todo lo demás lo desaprovechan. Entonces, pues tienen una dependencia casi absoluta de fuentes externas. Entonces, podrían ustedes hacer el ejemplo o más bien el ejercicio práctico de cómo se comportan las finanzas de sus municipios para darse una idea dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades y sobre todo cómo desde el desarrollo urbano se pueden fortalecer los. Y bueno, los egresos los vamos a ver bien rápido, más o menos en qué gasta el municipio. Pues el municipio, a grandes rasgos, gasta en la provisión de servicios públicos y de infraestructura en el término al interior de su municipio. Entonces, ¿por qué está compuesto? Suele estar compuesto, y esta es una gráfica que también se parece mucho de un municipio al otro. El principal concepto suele ser la nómina de todos los entes
y dependencias que componen el municipio. No pensemos nada más, digamos, en los empleados administrativos, sino en todos los empleados que forman parte también, digamos, del equipo que presta servicios públicos, es decir, todos los que trabajan en el área de servicios públicos, que son jardineros y que son operadores para cambiar el alumbrado público, o las cuadrillas internas de repavimentación, etcétera. El mismo caso cuando hay policía municipal, pues los sueldos de los policías hacen parte de servicios personales de nómina, que suele representar el principal ingreso del municipio. Después hay un concepto que se llama servicios generales, que ahí básicamente es la bolsa de todo. O sea, el mantenimiento de los edificios públicos, no sé, bueno, entre servicios generales y materiales y suministros, porque de repente no está tan clara la frontera entre lo uno y lo otro, pero bueno, entre estos dos, entre servicios generales y materiales y suministros, pues se va la gasolina de los vehículos públicos, todo el equipo de oficina, las hojas, las impresoras, etcétera, etcétera, todo lo que necesitamos para poder prestar un servicio administrativo o público queda englobado en estos dos temas. Transferencias, asignaciones y otras ayudas, pues tiene que ver con aquellos, por ejemplo, programas sociales o programas de subsidios a cargo de los municipios, donde implica una ayuda o un subsidio a determinado grupo de la población. Un 4% se invierte o se gasta en lo que tiene que ver con bienes muebles, adquisición o mantenimiento de muebles inmuebles, propiedad del municipio. Y bueno, entonces después tenemos la triste realidad de que el municipio de Canacín, como inversión pública, solo puede invertir el 16%, que son 57 millones de pesos. Ustedes entenderán, y ustedes conocen de presupuestos públicos, que 57 millones de pesos para construir la infraestructura, los equipamientos que necesita un municipio, en este caso Canacín, que tiene prácticamente 150,000 habitantes, 57 millones de pesos no son nada. O sea, ¿cuánto cuesta la pavimentación de una calle? ¿Cuánto cuesta introducir una tubería de agua potable o de drenaje? ¿Cuánto cuesta la construcción de una plantita de tratamientos de aguas residuales? O sea, cualquier cosa se come 57 millones de manera rápida. Entonces, ¿en qué se traduce en esto? Pues que en realidad el municipio de Canacín pues prácticamente no tiene dinero para invertir en la infraestructura y en el equipamiento que necesita el municipio. Entonces, ¿qué hace o qué puede hacer? Bueno, pues una posibilidad es no hacer nada y entonces, digamos, operar de manera muchos déficits y con mala calidad de vida para los habitantes. Otra es ver, tratar de bajar recursos federales o estatales etiquetados para la construcción de ciertas cosas. Por ejemplo, hay fondos, todavía existen fondos como los de SEDATU, como los del Programa de Mejoramiento Urbano, en donde pues, uno puede acceder a que la SEDATU vaya y construya el parque, o vaya y construya el centro cultural, o vaya e introduzca servicios públicos. O también los gobiernos estatales suelen tener también este tipo de transferencias o de obras ejecutadas directamente. Y la otra posibilidad, pues, es recurrir al pago de deuda pública, a la contratación de deuda pública, pero pues después hay que pagarla. La deuda no la podemos considerar tal cual como un ingreso, luego lo tenemos que ir y regresar. Entonces, pues aquí es bien poquito lo que este municipio invierte en el mejoramiento y en la construcción de su infraestructura urbana. ¿Qué pudiera hacer? Pues cobrar mejor su impuesto predial, cobrar mejor su agua, su drenaje, ver si puede cobrar otros derechos como el alumbrado público, etcétera, para poder hacer más, dar mejores y más servicios. Vuelvo a lo mismo, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta pagar impuestos y entonces a nadie le gusta salir a cobrar impuestos. Tiene un costo político, por lo menos inicial, pero en el largo plazo, o en el mediano plazo incluso, pues eso, tener más dinero en la bolsa municipal, pues se traduce en poder prestar mejores servicios públicos, tener mejores parques, etcétera, etcétera. Ahí les dejé, luego seguramente les vamos a pasar este material, pero hay una página que es del gobierno, que se llama transparenciapresupuestaria.gov.mx, en
en donde se despliega un mapa completo de todos los estados y todos los municipios del país, y uno puede irle picando y te va a salir lo que se recauda por predial, por ISAI, por agua, y te da un ranking de cómo está el municipio respecto del estado y respecto a nivel nacional. Entonces, da información interesante y útil. Siempre suele ser útil hacer algunas comparaciones. Y bueno, este es como el gran primer tema que tiene que ver con el financiamiento, y son, digamos, los ingresos tradicionales de los municipios y los egresos tradicionales de los municipios. Yo quisiera hacer aquí, pues plantear que pudiéramos tener un espacio pues breve, por si hubiera quedado alguna duda, o si alguien quiere hacer un complemento, contarnos una anécdota de los ingresos en sus municipios, etcétera, pues si quieren abrimos un pequeño espacio. Y pueden hacerlo si quieren por escrito acá en el chat o si gustan directamente tomar la palabra. Disculpa, soy Lupita Vidales del municipio de Cajeme. ¿Me podrías, por favor, repetir el nombre de la página que comentaste ahorita? Sí, donde están claro. los pasos? Déjame la pongo. Aquí está abajo. Es www.transparenciapresupuestaria.gov.mx. Y bueno, ahí entran y pues ya hay un menú que les permite irse a diferentes temas. Yo creo que la página que tiene, o el menú que tiene la mejor información, es la que se llama recaudación local, y ahí se les van a desplegar, hay unas pestañitas que permiten ir a medir o revisar lo que se gasta lo que se recauda en impuestos de predial, los impuestos de adquisición de inmuebles, lo que se recauda por agua y drenaje. Son poquitos conceptos, pero pues son los más importantes, entonces nos dan una buena idea de lo que se puede hacer, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Tenemos por acá un comentario de Guillermo Ocaña de Durango. Buenos días, una duda. Los ingresos en los impuestos, ¿a qué se refiere en especie? ¿Puede ser una donación del predio? Pregunta. Sí. Los impuestos por lo general se pagan en dinero, pero los impuestos que tienen que ver a lo mejor con temas inmobiliarios que son frecuentes en la construcción de fraccionamientos y temas así, es que el particular le pague con suelo o con obras al municipio, ¿no? Entonces, oye, pues mira, me toca pagar por este desarrollo que estoy construyendo, me toca pagar el próximo año 5 millones. Te puedo pagar los 5 millones o mejor te construyo un parque en la colonia que tú me digas por ese mismo valor, por un valor de 5 millones. O te dono suelo adicional al que la ley me obliga a donarte, te dono suelo con un valor de 5 millones. Hay la posibilidad de que el pago de impuestos sea en especie. Así es. Con gusto, Guillermo. Bueno, pues piénsenle, y si no, al final tenemos otro espacio para discutir, para hacer preguntas y demás. Y entonces, si no, me paso al siguiente tema, que es, digamos, ¿ahí ven ya mi pantalla completa? No, todavía no. ¿No? Ya no sé si dejé de compartir. A ver, espérenme. Sí, se dejó de compartir. Ah, ok. ¿Ahí ya? Listo, sí. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar, digamos, de unas posibilidades de financiamiento que déjenme llamarles a lo mejor no tradicionales. No es que sean nuevas, porque incluso en la Constitución están consignadas, incluso a nivel de la Constitución desde siempre, ¿no? Desde 1917. Pero
poco se hace en esta materia. Bueno, van a ver aquí conceptos que sí son frecuentes y van a ver conceptos que no son frecuentes en sus municipios, pero que algunos municipios de México sí los cobran y consiguen muy buenos recursos por ahí. Y como tiene que ver con recuperación de plusvalías urbanas, pues tiene que ver con nuestro quehacer. O sea, pensemos en que nosotros, o ustedes que trabajan en áreas de planeación y de desarrollo urbano en el municipio, con su trabajo, pues son generadores de plusvalías urbanas. O sea, ustedes su trabajo, o con otros temas que ahora vamos a ver, generan que el suelo urbano en el municipio vaya teniendo más valor en el tiempo. Incluso un ejercicio de planeación como el que estamos haciendo con todos ustedes en este momento, es generador de plusvalías. O sea, potencialmente le sube el valor al suelo. Y entonces eso nos da la posibilidad como municipios de después, pues, ir a pasar la charola a los propietarios y a los desarrolladores para recuperar parte de esa plusvalía que se generó. Pero ahora les explico con detalle este concepto que a lo mejor para algunos es usual, pero quizás para otros no tanto. Bueno, vamos a hablar de qué genera la plusvalía, o sea, qué es lo que causa que el suelo urbano en el tiempo suba de valor. Y yo aquí me fui al Google Maps y saqué una foto de lo que me parece que es el pedacito que en el país tiene mayor plusvalía urbana. Es decir, en este pedazo de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México es donde más vale el suelo. Ni siquiera tengo idea de cuánto vale el suelo ahí, pero seguramente, o sea, no me extrañaría que un metro cuadrado sobre Paseo de la Reforma pueda valer 100,000 pesos o más de 100,000 pesos. Y ahora vamos a ver por qué, o sea, vamos a ver qué es lo que le da este valor. Todos hagan una reflexión o traten de recordar, traten de pensar en sus municipios cuál es la zona más cara, más rica y con mayor plusvalía. Seguramente. Luis, perdón, Sí. creo que no se está viendo, o sea, vemos tu PowerPoint, pero Ajá. se quedó congelado como ajá, o sea, como que todavía no se ve lo que estás presentando. Sabemos que mueves tu cursor, pero no se ve el mapa. ¿no se ve la foto del No, no Paseo se de la ve la Reforma? foto. A ver, pues déjame ver. Si quieres dejar de compartir y volver a compartir, luego funciona eso. Sí, a ver. Ahí ya dejé de compartir, ¿verdad? Tip. Ok, déjenme volver a compartir. Listo. ¿Ya? Ya. Ok, perfecto. Sí, Gracias por avisarme. Bueno, entonces les decía que a mí me parece que es el pedacito del país que si yo tuviera que decir que es donde más vale el suelo por metro cuadrado, pensaría que son estas cuadras que dan frente al Paseo de la Reforma. Ahora, ¿qué es lo que le da valor a este suelo? Pues bueno, vamos viendo tema por tema. Primero, la infraestructura. Todo lo que hay sobre todo por debajo de este suelo, las redes de agua, de drenaje, de electrificación, el alumbrado público. Pero pensemos también otro tipo de infraestructura que aquí no se ve porque no sale en la foto, pero está cerca, por ejemplo, los temas de drenaje, los temas del metro, pasa por ahí cerca. Entonces, pues en principio toda la infraestructura le da valor al suelo urbano. Ahora ustedes podrían decir, oye, pero la infraestructura pues la paga el desarrollador cuando construyó el urbanizador de Paseo de la Reforma o de la colonia Cuauhtémoc y de la colonia Juárez, que son las colonias que aparecen en la foto, pues ellos pagaron por la infraestructura. Pues sí, en principio ellos lo pagaron y lo repercutieron a las personas que les compraron los terrenos, pero todo lo que ha pasado en materia de mejoramiento de la infraestructura desde entonces hasta ahora lo ha pagado la ciudad. Es decir, si se sustituyó el agua en la red de agua en el Paseo de la Reforma, lo pagó la ciudad. Este nuevo mobiliario urbano y alumbrado público, etcétera, lo pagó la ciudad. Entonces, la infraestructura es un costo que fundamentalmente absorbió la ciudad. Y cuando les digo la ciudad, no me refiero nada más al gobierno de la Ciudad de México, sino a
toda la colectividad de la Ciudad de México, a los que pagan sus impuestos en la Ciudad de México, a los que van y hacen uso de la Ciudad de México, etcétera. Son costos, son inversiones que se asumieron entre todos. ¿Qué otra cosa le da plusvalía a la zona? Pues bueno, los sistemas de movilidad, ¿no? Importante. Sobre el Paseo de la Reforma pasa la línea 7 del Metrobús, que además es una línea muy bonita y que funciona bien y que ordenó el transporte público. Entonces, seguramente que también el Metrobús, cuando se construyó el Metrobús, la línea 7 del Metrobús, y se reordenó el transporte público que va sobre Reforma, eso también le generó una plusvalía a la zona, le dio mayor accesibilidad y más cómoda a las personas que hacen uso, que trabajan o que van a visitar estos municipios, de estos edificios, o van a un restaurante, etcétera, pues, y eso generó un valor sobre el suelo de los predios, no nada más que están sobre Reforma, sino cercanos a Reforma. ¿Qué otra cosa le da valor a Reforma? El espacio público. O sea, Reforma tiene unos camellones muy bonitos, muy arbolados, donde la gente puede salir a comerse algo, a platicar con alguien, o sea, y eso le da valor. Hay otro gran espacio público que aquí se ve al fondo, que es el bosque de Chapultepec, que sin duda le da mucho valor a la zona de Paseo de la Reforma. Hay varios de estos edificios que tienen vistas sobre o hacia el bosque de Chapultepec, y eso sin duda aumenta el valor. Es un tema intangible, o sea, sería difícil cuantificar cuánto vale una buena vista, pero sin duda genera un valor sobre el suelo urbano, la buena vista en este caso en particular sobre el bosque de Chapultepec, por ejemplo. ¿Qué otra cosa le da valor al suelo urbano? Los equipamientos cercanos que pueda haber aquí. Nuevamente, hablando de equipamientos, pues bueno, el bosque de Chapultepec es un espacio público, pero además es un equipamiento y además tiene museos al interior. Esta que es la estela de luz, que ha sido siempre muy criticada. De cualquier manera, pues es un equipamiento, es bonito en la noche. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero pues sin duda, si hacemos una medición de si este elemento, que además tiene, me parece que un museo en la planta baja y no sé si algunas salas de exposiciones, si le dio o le quitó plusvalía al suelo, pues casi llegaríamos a la conclusión, si hiciéramos los cálculos, que este elemento de equipamiento le generó un pequeño valor a la zona de Reforma, ¿no? Y bueno, otros equipamientos que pudiera haber a lo largo, escuelas, equipamientos, un poquito más adelante está el Museo de Antropología, la zona de los museos, entonces todo eso le da un valor adicional al suelo urbano. El patrimonio urbano cultural, aquí, por ejemplo, creo que no se alcanza a ver, pero, bueno, sí se alcanza a ver. Aquí hay una casa que está catalogada por el gobierno de la ciudad y no sé, también por el Instituto de Bellas Artes, que no se puede derribar, que hay que cuidar, que se incorporó de manera muy exitosa al proyecto de la Torre Reforma, que es una de las torres más altas y, desde mi punto de vista, más bonitas de la ciudad. Y como anécdota, pues para permitir la construcción de esta torre, incluso a esta casa la movieron unos metros, así, completa, la agarraron por abajo, la desplazaron unos metros, la volvieron a poner, y ahora es una tienda, me parece que es Apple. Pero bueno, de cualquier manera, esto que es un patrimonio urbano, patrimonio cultural urbano, le da valor a Reforma, le da valor, por ejemplo, a los centros históricos. A lo mejor aquí tenemos nada más este edificio, sobre el Paseo de la Reforma tenemos pocos edificios catalogados, pero hay zonas de gran concentración de edificios catalogados y de patrimonio cultural urbano, pensemos en los centros históricos, y eso le da un valor al suelo urbano. Y pues por último, y que también es intangible, que también es difícil cuantificar el valor al suelo, pero es lo que le da una ubicación céntrica o privilegiada respecto de muchas cosas. ¿Qué me implica estar ubicado sobre Reforma? Pues me implica estar en el tránsito de peatones y de personas, me implica tener un prestigio, una compañía que se ubica sobre Reforma, pues quiere decir que es prestigiosa
prestigiosa, que tiene recursos para ubicarse ahí, es céntrica, o sea, es el centro casi geográfico de una zona metropolitana muy grande y muy importante, la cercanía con otras muchas cosas, toda la zona de Chapultepec, de Polanco, con el centro histórico, etcétera. Entonces, esta ubicación que se va volviendo estratégica, que es relativa respecto al resto de las cosas que ocurren en la ciudad, le da también un valor al suelo urbano. Ahora, si ustedes hacen un análisis de todas estas cosas que están aquí señaladas en la foto, se darán cuenta que todas son atribuibles a la colectividad de la ciudad. O sea, todo esto lo pusimos históricamente, es la acumulación histórica, la acumulación en decenas o en cientos de años de la actividad colectiva de los que vivimos en la Ciudad de México, de los que trabajamos ahí, de los que la visitamos, de los que hacemos negocio o hacen negocio ahí, etcétera. Entonces, no puede ser atribuible que el patrimonio urbano pues nada más le pertenece o lo puso él. O sea, el patrimonio urbano, sí, el que construyó y luego el que compró esta casona, tiene que ver con la creación o con la conservación de patrimonio urbano, pero las normas de la ciudad que protegen el patrimonio urbano, pues también son las que generaron que esto se haya conservado y que esto le siga dando valor a la zona. Y lo mismo con todo. En algunos temas es muy evidente que el espacio público pues es una construcción y una inversión colectiva, en otras y en los temas de movilidad, en algunos otros temas a lo mejor no es tan evidente, pero si le buscamos todo esto, vamos a llegar a la conclusión de que no se debe al que construyó, nada más al que construyó la Torre Mayor o la Torre de BBVA o que puso aquí un restaurante en la planta baja, sino a la acción de toda la colectividad, es lo que le da el valor al suelo urbano. Este suelo urbano, yo les estoy platicando aquí de un caso muy emblemático y muy evidente, pero esto sucede en todas las ciudades. En todas las ciudades hay plusvalía urbana y en todas las ciudades la plusvalía se concentra más en una zona que en otra. Y siempre es acción de la colectividad. Entonces, por eso se vale que si entre todos generamos una plusvalía, pues ahora se le cobre a los propietarios del suelo, fundamentalmente, o a los desarrolladores, una parte de esa plusvalía que se generó con el tiempo. Y además, pues se puede generar, desde luego, lo que se busca es que se genere un círculo virtuoso. O sea, la plusvalía urbana se generó, ahora te voy a hacer cobro o voy a recuperar como municipio una parte de esa plusvalía urbana y la voy a reinvertir en la ciudad para que la plusvalía urbana se siga generando ahí y en otras. Entonces, de ahí nace este concepto muy viejo que se llama recuperación de plusvalías o captura de plusvalías. De repente se sataniza y suena medio socialista, pero no lo es, de ninguna manera lo es. Es un cobro y un concepto completamente equitativo y de beneficio para la ciudad. Perdón, me estaba yo olvidando del más importante de nuestro arista. El uso de suelo es de las cosas que más plusvalía le dan al suelo. Es decir, el hecho de que la ciudad en un instrumento de planeación urbana o en varios, en la suma de instrumentos de desarrollo urbano, haya permitido que sobre Reforma se construyan torres de 50 pisos, eso es en muy buena medida lo que explica lo que cuesta el metro cuadrado en Reforma, porque obviamente no es lo mismo lo que cuesta un suelo en el que se pueden construir 3 o 4 niveles que lo que cuesta un suelo en el que se pueden construir 50 niveles. Cuando hay la demanda, obviamente, permitir 50 niveles en un lugar en donde nadie quiere construir, pues no aporta mayor valor, pero construir 50 niveles en una zona que es súper requerida y súper demandada, pues le da al suelo un enorme valor. Y entonces eso es la importancia de los programas municipales de desarrollo urbano, que potencialmente son generadoras de recursos para el municipio. Tradicionalmente, y eso es un error que cometen todas las ciudades, los nuevos usos de suelo, cuando un programa municipal de desarrollo urbano permite más que el programa anterior, los usos de suelo, el mejoramiento de los usos de suelo se regalan, pero en realidad se podrían vender, o sea, se podrían
ahora lo vamos a ver más adelante, pero no tendría que ser un otorgamiento gratuito, sino condicionado al pago. Y bueno, ahora ya nos vamos a los instrumentos de suelo urbano. Ya nada más me quedan 15 minutos, pero si no termino con los instrumentos el día de hoy, los retomamos los que hagan falta el próximo viernes, porque me parece que son conceptos importantes de que se queden, podérselos transmitir. Aquí es lo que yo decía, ¿no? Si la plusvalía sobre el suelo urbano la genera la acción de la colectividad, pues entonces es correcto y es equitativo que parte de esas plusvalías sean recuperadas en favor de la plusvalía de la colectividad, y para esto hay una serie de instrumentos de recuperación de plusvalías. Cada uno se aplica en un determinado momento, en un determinado caso. No tienen que aplicarse todos al mismo tiempo. De hecho, hay que ser cuidadosos de no caer en la doble tributación, pero bueno, existen y es importante que los conozcan. Les decía yo que esto está consignado en la Constitución desde hace mucho. Dice el 115, en lo que habla de la hacienda pública municipal, que los municipios pueden percibir como contribuciones las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, es decir, la plusvalía. El cambio de valor en los inmuebles es sinónimo de plusvalía sobre el suelo urbano. Entonces, desde la misma Constitución, los municipios están facultados para salir a recuperar plusvalía. Ahora, ya me voy a ir rápido con algunas cosas que son, que a lo mejor no sabíamos, pero que recuperan plusvalías y que ya expliqué anteriormente. Es decir, los impuestos predial y el ISAI, como están basados en el valor del suelo, pues recuperan las plusvalías, siempre y cuando los valores catastrales de los inmuebles estén actualizados. Es decir, un catastro que tiene los valores de hace 20 años, pues no recupera ninguna plusvalía, ¿verdad? Porque no se reflejan en los valores de cada uno de los predios todo lo que subió el valor del suelo en los últimos 20 años. Entonces, en la medida en que los valores catastrales estén actualizados, estos dos impuestos, y sobre todo el predial, se transformará en el mejor mecanismo de recuperación de plusvalía. El suelo municipal en general sube de valor por acciones de la colectividad, y yo mantengo mi catastro actualizado cercano a los valores comerciales, pues cada año voy a recaudar más y más y más, y va a haber un reflejo del valor que se genera en el suelo urbano con lo que el municipio obtiene como financiamiento. Entonces, estos son los obvios, pero bueno, es importante mencionarles que son, sobre todo el predial, el mecanismo de recuperación de plusvalías, digamos, por excelencia. No me clavo en el tema, pero también la contribución de mejoras lo es. Yo voy a generar una plusvalía en el suelo y te la voy a ir a cobrar, porque te mejoré el valor del suelo con frente a la mejoría. Ya no me clavo más, ya lo explico. Ahora, hay otros conceptos que ustedes pues revisen si se cobran en su municipio o no. Y son aprovechamientos. Yo me refería, bueno, pueden ser aprovechamientos. Se llaman en el argot y en la normatividad, tienen varios nombres, a veces se llaman tasas, se les conoce como tasas de impacto, en el lenguaje más técnico se llaman exacciones, y a lo mejor más coloquialmente las conocemos como medidas de mitigación. Es decir, si tú vas a hacer una obra que impacte la ciudad, y sobre todo van dirigidas a las obras grandes. En el caso de la Ciudad de México, esto va dirigido a las obras que tienen más de 5,000 metros cuadrados. Y entonces tienen esas obras, los promotores de esas obras tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, de impacto vial, y identificar el impacto para la ciudad que va a tener esa nueva obra, y proponer obras de mitigación y pagar esas obras de mitigación. Entonces, yo aquí les presento un caso emblemático de la Ciudad de México. No se alcanza a ver, pero los que conozcan la Ciudad de México y los que conozcan la zona, probablemente conocen un centro comercial que se llama Antara. Está pues, Polanco o colindante a Polanco. Es
un centro comercial, pues digamos, de marcas muy prestigiadas, y tiene también oficinas. Entonces, cuando se construyó Antara y se evaluó que su obra iba a impactar la movilidad en la zona, y además, pues la obra, obviamente, pues había un valor ya del suelo acumulado aquí importante, y entonces para darle, o de manera condicionada, para otorgarle la licencia de construcción, se le pidió al desarrollador que construyera el paso a desnivel, vial a desnivel, que está enfrente de Antara. Y bueno, esta es una típica medida de mitigación para una obra grande, una obra vial, pero hay otras más pequeñas. Puede ser una obra de mitigación que se traduzca en la construcción de un parque o en la habilitación de un parque, en el mejoramiento de una intersección, en la semaforización de algunas intersecciones circundantes a las obras, etc. Las medidas de mitigación se pueden hacer en especie, lo que me preguntaban hace rato, es decir, en este caso, no me acuerdo la verdad la historia, creo que en este caso el desarrollador directamente construyó el paso a desnivel. Otra opción hubiera sido que el dinero que costaba el paso a desnivel se lo hubiera transferido al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad construyera el paso a desnivel. Entonces, estas son unas medidas de mitigación para obras grandes, pero en el caso de la Ciudad de México existen 3 tasas de impacto que se conocen como los artículos 300 del Código Fiscal de la Ciudad de México. No me acuerdo en qué orden están, pero uno te cobra por metro cuando vas a construir cualquier cosa, menos vivienda social, menos vivienda de interés social. Vivienda, ya no me acuerdo si toda la vivienda está exenta o no. Pero bueno, si tú vas a construir a partir de 1 metro cuadrado, tienes que pagar una tasa de impacto, una que va dirigida al mejoramiento de la infraestructura hidráulica, otra que va dirigida al mejoramiento de las condiciones medioambientales por el impacto ambiental que le vas a causar, y una tercera que va dirigida al mejoramiento de las condiciones de movilidad de la ciudad por el impacto que le vas a generar con tu obra. Entonces, no hay cómo escapar cuando tú vas a pagar, cuando tú estás solicitando o vas a dar una manifestación de construcción, que es el instrumento que existe en la ciudad. Para que te reciban la manifestación de construcción, tiene que venir pagadas esos 3 tasas de impacto o esos 3 aprovechamientos, como los 300, y se convierten, o sea, no son cualquier cosa, o sea, sí es una lanita por cada uno de los desarrollos, son 200 pesos o 300 pesos por metro cuadrado de edificación. Vámonos al siguiente. Esto, pues, ténganlo ahí en mente. No sé si en sus municipios se cobre o no, pero pues es legítimo, ¿no? O sea, te estoy cobrando porque vas a tener un impacto en las redes de infraestructura del municipio, y yo, municipio, necesito dinero para solventar, o para corregir, o para mitigar ese impacto. Lo que yo les decía, las zonificaciones tradicionalmente se regalan, pero no tendría por qué ser así. Y les voy a contar el caso del programa parcial de desarrollo urbano de las Lomas de Chapultepec, que fue elaborado pues, recientemente, a lo mejor tengo unos 5 años, que se elaboró. Y miren ustedes, este que estoy señalando en este momento era el plan de uso de suelo de la zona baja de las Lomas de Chapultepec. Como comercial, les referiré o les diré que la oficina de ONU Habitat está aquí, me parece que es en esta calle. Lo que ven ustedes en azul, ya desde 1992 tenía uso de suelo para oficinas y para comercio. Pero aquí se habían quedado atorados, congelados en el tiempo, unos lotes con predio habitacional. Es decir, eran casas que ya estaban completamente rodeadas de oficinas, muchas se habían transformado en oficinas clandestinas, pero no tenían, digamos, derecho legal a hacer oficinas porque el uso del suelo del programa parcial las establecía como habitacionales. Y entonces lo que se hizo cuando se revisó, cuando se actualizó el programa parcial, es que a estos predios, que ahora los van a ver acá, los marcados como con cuadritos rojos, se les dio la posibilidad de que cambien
de habitacional a uso comercial y de oficinas, pero no es un cambio gratuito. Es decir, si yo tengo uno de estos lotes y me quiero quedar con mi casa habitacional, no tengo que pagar nada. Pero si ya le quiero dar un uso de suelo para oficinas, y ahí se permitieron además la construcción de un par de niveles adicionales, entonces lo puedo hacer, pero no es gratis. Le tengo que pagar a la ciudad por mi cambio de uso de suelo. Entonces, esa es una manera en donde un instrumento de planeación ahora te permite la posibilidad de subirte el valor de tu suelo, porque te da mejores usos de suelo, pero el gobierno de la ciudad cobra por ese cambio de uso de suelo. Entonces, se las dejo también ahí porque es importante tenerlo en mente, que los usos de suelo de un plan de desarrollo urbano al siguiente, cuando se mejoran los usos de suelo, cuando se permiten más niveles o cuando se permiten más giros comerciales o de servicios, usualmente el cambio se regala, pero esto no tendría por qué ser así. Podría manejarse un uso de suelo optativo y cobrarse por ello. Ya casi me acabé el tiempo. Creo que este es el último. También tiene que ver con lo mismo, con usos de suelo optativos. En este caso es por permitir una mayor densidad habitacional. El programa parcial anterior, en un terreno de 1,000 metros cuadrados, solamente permitía una vivienda. El programa parcial vigente permite la posibilidad de construir 4 viviendas en el mismo terreno sin incrementar el número de metros cuadrados a construir. O sea, dejando el mismo número de metros cuadrados, pero pasando, digamos, de una vivienda a una plurifamiliar, un pequeño condominio horizontal, te permite multiplicar por 4 la densidad. Obviamente esto le sube el valor al suelo. Y bueno, no es un cambio gratuito, también es un cambio que hay que pagar. Y caray, hay otros temas, pero creo que me voy a detener aquí porque, y los dejamos para la próxima vez, porque creo que ya prácticamente me consumí el tiempo. Podríamos tener ahí unos minutitos para preguntas, respuestas, reflexiones. Pues adelante. Entonces les abrimos el micrófono para que si hay alguna duda o alguna idea de cómo sus municipios pueden aplicar esto, pues lo puedan comentar. Y si algo no se entendió, pues adelante, ¿no? Vamos a aclarar alguna duda. Pues, ¿está todo clarísimo o confusísimo? ¿Alguna de las dos? Bueno, pues yo lo dejo nada más entonces como reflexión. La próxima semana continuamos con unos poquitos que faltaron, que tienen que ver más bien cómo la plusvalía, cómo la recuperación de plusvalías nos puede servir para construir vivienda social. Pero bueno, creo que es importante que les dejemos la reflexión de que estos son conceptos que se pueden dejar consignados en los programas municipales de desarrollo urbano que estamos elaborando con ustedes, que los ayudarán a ustedes a financiar la cartera de proyectos que se va a incluir en cada uno de los programas municipales de desarrollo urbano, que los usos de suelo cuando se mejoran no tienen por qué regalarse, que se pueden vender, que es válido que una obra de pavimentación o de introducción de agua potable haya contribución o que haya aportaciones de los ciudadanos a las arcas públicas para que pueda haber más recursos y que eso pueda ayudar a construir y a mejorar lo que haya que hacer. Y pues bueno, que existen todas estas posibilidades y que es importante que las tengan ustedes ahí en mente para que cuando abordemos la parte de zonificación y de instrumentación en sus municipios, en sus PMDUs, pues lo tengan claro, incluso ustedes mismos pues puedan proponernos, oye, ¿qué tal que este corredor urbano que vamos a promover, que crezca en alturas, pues qué tal que estas alturas no las regalamos, sino que podemos cobrar alguna tasa o algún aprovechamiento ahí que le podemos cobrar a los desarrolladores y a los propietarios que ahora van a poder construir más metros cuadrados? Entonces, pues dejo ahí la reflexión.
les agradezco la atención y pues estaríamos terminando justo a la hora comprometida. Gracias. Aldo, no sé si adelante. Sí, no, sería todo. Recordarles que el próximo viernes 9 de junio, tendremos la segunda sesión de este módulo de mecanismos de implementación. Durante la semana les compartiremos también instrucciones acerca del ejercicio práctico para el que se utilizaría esta ley de ingresos que les pedimos en la clase pasada. Y pues está relacionada con la consulta y con el análisis pues del presupuesto municipal, tanto de ingresos como de egresos. Y pues nada más agradecerles que se hayan conectado. Esperemos que puedan, mira, por acá nos ponen un comentario. Es Si la lista pudieran de APN. enviar la lista de asistencia, sí, enseguida se las compartimos. Y pues nada, agradecerles y quedamos en contacto por medio de la plataforma de Moodle. Listo, pues. Buen día, buen fin de semana. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.